Perdona, Miriam, te amo, te adoro, pero lo voy a contar. Yo conozco a la señora Miriam hace muchos años porque teníamos el mismo masajista, ambas. Masajista, y con Miriam, yo siempre cuando me la encontraba, Jorge era muy estricto con ella. Sí, muy estricto. No la dejaba comer, le prohibía, no sé, sus antojitos. Miriam no vivía relajada con él. O sea, él no era un marido ni amoroso, ni muy... Yo no sé si es porque se mezclaba esto de ser manager y marido, que me parece un error. Porque yo no conozco a ninguna pareja que... Bueno, algunos pueden trabajar juntos, pero cuando se trata de manager y artista, es muy complicado. Sí, generalmente queda la embarra. Entonces, yo la verdad es que nunca he tenido una muy buena impresión del caballero, por mucho que ella haya estado enamorada y todo, se lo respeto. Pero a mí no me cabe la menor duda que él puede haber tenido también otro tipo de deslices. Después de 35 años de matrimonio, Miriam Hernández rompe el silencio y revela su verdad más cruda y desgarradora. Su esposo, Jorge Senllín, no solo la traicionó con una de sus fans, a quien Miriam trataba como una hermana, sino que también la habría desfalcado económicamente durante los últimos 5 años de relación. En este video conocerás todos los detalles, desde las primeras señales de traición, los mensajes y fotos ocultas, hasta la impactante confesión de una amiga cercana que lo cuenta todo en una entrevista exclusiva. ¿Dónde está Jorge? ¿Qué pasó con Darlene? ¿Por qué Miriam dice que se avergüenza de haber amado? Todo eso y más lo descubrirás en esta historia real que ha conmocionado a miles de seguidores. Suscríbete a Secretos de Historias para más revelaciones impactantes. Dale like, comenta y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad. A veces, la verdad no llega con una carta ni con una confesión. A veces, se filtra lentamente, como una gota amarga que termina rebalsando el corazón. Para Miriam Hernández, la sospecha comenzó con algo frío y concreto: el dinero y las cifras ya no cuadraban. Los depósitos no llegaban a tiempo. Su equipo financiero le hablaba de gastos extraordinarios y movimientos inusuales. Y ella, con más de 35 años de carrera, lo sabía: alguien estaba jugando con su esfuerzo, con su historia, con su vida. Durante meses, Miriam había notado que su esposo, Jorge Senllín, tenía actitudes raras. Más viajes, por trabajo, más noches fuera, más evasivas. Pero ella nunca imaginó lo que estaba a punto de descubrir. Fue cuando revisó a fondo las cuentas bancarias que comenzaron a encenderse las alarmas. Decenas de transferencias, algunas de miles de dólares, que no tenían justificación aparente. Investigó, comparó fechas, llamó en privado a su contador de confianza, sin que Jorge lo supiera. Quería la verdad, la necesitaba. Y fue entonces cuando se destapó el horror: Jorge había estado desviando dinero de las cuentas personales y profesionales de Miriam. El desfalco ya superaba los 500 miles de dólares. Pero eso no era lo más doloroso. Ese dinero no iba a inversiones. No iba a su casa. No iba a sus hijos. Iba a otra mujer. La joven se llamaba Darlene, con I latina, como Miriam lo recalca siempre. Una fan. Una mujer que en algún momento se había acercado a ella como admiradora, como seguidora fiel, como una hermana del alma. Miriam, generosa como siempre, la había acogido. Le dio un lugar en su casa. Le compartió cenas familiares. Incluso la presentó en varios eventos como parte de su círculo cercano. Es como de la familia, solía decir. Nunca imaginó que esa fan le robaría lo más sagrado. Los documentos y estados de cuenta mostraban pagos a nombre de Darlene, cirugías estéticas, viajes, hoteles, joyas. Incluso compras en tiendas de lujo en Miami. Miriam revisó y revisó, con las manos temblando. Todo estaba ahí, era real. Su esposo le había estado pagando una vida de reina a la mujer que ella trató como una hermana. Su dolor se mezcló con furia. ¿Cómo se puede procesar una traición de ese nivel? Pero Miriam no se quebró. No aún. Decidió ir más allá. Empezó a revisar la laptop que compartían en la casa. Y ahí lo encontró todo: carpetas con fotos de Jorge y Darlene abrazados, en cenas románticas, en hoteles del Caribe.
videos, mensajes, todo. Una carpeta completa con recuerdos digitales de una relación clandestina que, según sus cálculos, llevaba al menos 5 años. Pero lo más desgarrador fue encontrar fotos de Darlene en los camerinos de sus conciertos. En el escenario, en los ensayos, todo el tiempo estuvo ahí, a su lado, robándole más que dinero, su paz, su confianza, su dignidad. Desesperada, Miriam hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a su amiga de infancia, Carolina. Le contó todo, le mostró las pruebas, le dijo entre lágrimas que no sabía si gritar, vomitar o desaparecer. Carolina la abrazó, la escuchó, y fue ella quien, semanas después, terminó contando todo en una entrevista que se volvió viral en un canal de YouTube chileno. Carolina relató cómo Miriam lloró durante horas, cómo la vio rota, cómo la escuchó decir que su alma estaba vacía. Miriam no podía entender cómo alguien a quien amó tanto, y a quien le dio todo, podía hacerle esto, dijo Carolina en la entrevista. La noticia explotó en medios y redes sociales. Los fans se dividieron entre el shock y la rabia. ¿Cómo era posible que alguien traicionara así a una mujer como Miriam Hernández? Ídola de generaciones, madre, artista, luchadora. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de odio hacia Jorge y Darlene. Porque sí, ya nadie dudaba que era ella. Aunque intentara negarlo, aunque dijera que era otra persona. Las fotos no mentían, las transferencias tampoco. Miriam, por su parte, se guardó el silencio durante semanas. No dio declaraciones, no lloró en cámaras, pero su ausencia en eventos públicos fue notoria. Estaba quebrada por dentro, y lo que más la hería no era solo la traición amorosa o el robo económico. Era el hecho de haber creído, de haber confiado, de haber abierto las puertas de su vida a dos personas que terminaron destruyéndola. En una nota privada, enviada a su equipo, Miriam escribió algo que luego se filtró a la prensa: no me avergüenzo de haber amado. Me avergüenzo de no haberme dado cuenta antes. De haber sido una tonta. De haber creído en cuentos de hadas que solo existían en mi cabeza. Así se enteró Miriam de la verdad. No fue una carta, fue una avalancha, fue un derrumbe emocional y financiero que cambió su vida para siempre. Y lo peor estaba por venir. La traición duele, pero lo que realmente quiebra a una persona es la confirmación, las pruebas. Porque mientras todo es sospecha, uno aún puede aferrarse a la esperanza. Pero cuando la verdad se impone con documentos, imágenes, números y testimonios, no queda espacio para la negación. Y eso fue exactamente lo que enfrentó Miriam Hernández, una verdad con pruebas tan sólidas, tan irreversibles, que no solo rompieron su corazón, también dejaron una cicatriz profunda en su historia. Después de revisar los movimientos bancarios y descubrir el desfalco económico cometido por su esposo Jorge Sen-Yin, Miriam no se quedó inmóvil. Aunque devastada, decidió juntar pruebas. Necesitaba comprobar todo con la precisión de una abogada, aunque su alma estuviera hecha trizas. Fue entonces cuando contactó discretamente a un investigador privado. No quería caer en rumores o suposiciones. Quería hechos, fechas, nombres, rostros. Y los consiguió. El investigador le entregó un informe de más de 70 páginas. Ahí estaban, una por una, las pruebas que destrozaron cualquier duda. Las fotos de Jorge entrando a hoteles boutique en Las Condes con Darlene, la fan convertida en amante. Grabaciones de llamadas telefónicas en las que él coordinaba encuentros, usaba tarjetas de crédito a nombre de Miriam, y hacía reservas en spas y centros de estética donde Darlene se atendía con tratamientos de lujo. Pero eso no era todo. También estaban los correos electrónicos. Cadenas completas de mensajes donde Jorge hablaba abiertamente de su plan de sacar lo suficiente antes de dejar a Miriam. Hablaba del proyecto futuro con Darlene, de abrir un negocio en el extranjero, de una nueva vida sin la vieja historia que, según él, ya no le servía. Para Miriam, leer eso fue como recibir puñaladas por dentro. Su esposo, el padre de sus hijos, el hombre al que le confió su carrera, su amor, su hogar, la había convertido en un simple peldaño en su camino hacia otra vida.
Entre las pruebas más devastadoras estaba un contrato de arriendo a nombre de Jorge, de un departamento que él había mantenido en secreto por más de 2 años. El lugar, ubicado en Vitacura, era lujoso, decorado con muebles nuevos, electrodomésticos de alta gama y hasta con fotografías personales. Y no de Miriam, sino de Darlene. En muchas de ellas aparecían juntos. En una, incluso, él le ponía un anillo en la mano, mientras ella reía frente a una torta que decía, «Por nuestra nueva vida». Miriam sintió que se le cortaba el aire. Pero lo más fuerte, lo que no pudo borrar nunca de su mente, fueron unos audios filtrados desde el teléfono de Jorge. En ellos, él se burlaba de Miriam con Darlene. Comentaban lo ingenua que era, lo fácil que había sido, meterle cuentos, sobre negocios, viajes y gestiones artísticas. En uno de los audios, Darlene decía, yo hasta me sentaba en la mesa con ella y me hablaba como si fuera su hermana, si supiera lo que hicimos ayer. Y ambos reían. Esas pruebas fueron más que suficientes para Miriam. No solo confirmaban el adulterio, sino el nivel de manipulación, traición y desprecio con el que la trataron. Todo mientras ella seguía cantando en escenarios, hablando de amor eterno en sus letras, mientras en su vida real le estaban arrancando el alma. Pero Miriam no solo reunió esas pruebas para sí misma. Las organizó, las guardó con seguridad, y contactó a sus abogados. Sabía que vendría una batalla legal. Sabía que Jorge intentaría limpiar su imagen o incluso reclamar parte de sus bienes. Por eso decidió prepararse. El equipo legal de Miriam armó una carpeta con documentos bancarios, grabaciones, fotografías, transferencias sospechosas y testimonios de empleados de confianza que ya habían notado comportamientos extraños por parte de Jorge y Darlene. Incluso una ex asistente de la cantante declaró que, en varias ocasiones, Jorge hizo cancelar conciertos alegando problemas logísticos, cuando en realidad se había ido de viaje con su amante. Además, Miriam comenzó a recibir mensajes de fans que le advertían cosas que ella antes había pasado por alto. Le contaban que habían visto a Darlene en bastidores durante conciertos privados, o que en algunos meet y greet, ella exigía lugares preferenciales como si fuera parte del equipo. Y lo peor, algunos decían que ella hablaba mal de Miriam a sus espaldas, que se jactaba de estar controlando todo. Prueba tras prueba, todo se iba conectando. Pero mientras Miriam recopilaba esta montaña de evidencias, también lidiaba con el dolor de sus hijos. Aunque ella intentó protegerlos de los detalles más crudos, no podía esconder lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos, en particular, enfrentó a su padre con valentía, exigiéndole explicaciones. Jorge negó todo al principio, pero cuando le mostraron algunas fotos, solo dijo, no fue como creen. Esa frase solo encendió más la ira de la familia. Miriam, al ver a sus hijos llorar por la desilusión de un padre ausente y mentiroso, juró no volver a permitir que el dolor la paralizara. No más silencios, no más excusas. Iba a hablar, iba a contar su historia, con pruebas en mano. Porque no era solo una víctima de una traición amorosa, sino de una estafa emocional, económica y humana. A pesar de las pruebas abrumadoras, Miriam no se dejó consumir por el odio. En lugar de eso, comenzó a escribir, a componer, a buscar su fuerza en la música, en el amor genuino de sus fans, en sus hijos. Y cada vez que se paraba frente al espejo, se repetía, no fui yo la que falló. Fui yo la que amó de verdad. Las pruebas estaban ahí, irrefutables, dolorosas, pero también liberadoras. Porque después de tanto engaño, Miriam Hernández ya no vivía en la mentira. Ahora conocía la verdad, y estaba lista para enfrentarlo todo. Durante décadas, Miriam Hernández fue el rostro del amor, del romance convertido en canción, la intérprete que nos hizo llorar con El hombre que yo amo, y soñar con Herida. Pero lo que muy pocos sabían era que mientras ella cantaba al amor verdadero frente a miles de personas, su propia historia romántica estaba resquebrajándose en silencio. Miriam conoció a Jorge Señín en el momento más crucial de su carrera. Él, un hombre aparentemente reservado, educado y seguro de sí mismo, se convirtió no solo en su esposo, sino también en su manager, su mano derecha, su confidente.
Con él formó una familia, tuvieron 2 hijos, Jorge Ignacio y Miriam Isidora, quienes crecieron en medio de escenarios, viajes y camerinos, viendo a su madre conquistar el mundo y a su padre acompañarla en cada paso. Por más de 3 décadas, el matrimonio fue visto como una sociedad sólida. De puertas para afuera, eran una pareja admirable, cómplice, que compartía lo laboral y lo personal. Miriam no solo confiaba en él como pareja, sino que también le entregó el manejo de su carrera artística, sus ingresos, sus contratos y presentaciones. Lo que ella no sabía era que ese mismo hombre estaba cavando, poco a poco, la tumba de su confianza. Todo comenzó a cambiar hace 5 años. Miriam lo notó, al principio, como pequeñas ausencias, reuniones canceladas, llamadas sin responder, viajes de trabajo que no eran del todo claros. Al principio pensó que tal vez Jorge estaba pasando por un momento de estrés, que quizás la rutina había hecho mella en él. Pero había algo más, algo que la inquietaba profundamente y que no podía explicar. Los silencios se hicieron más largos. Las excusas, más torpes. Miriam, quien siempre había tenido un instinto agudo para leer emociones como buena artista que es, comenzó a sentir que su esposo ya no la miraba igual. Que su voz, sus gestos, su cercanía, todo era diferente. Algo se había roto, aunque aún no sabía el qué. Fue en una noche, mientras preparaba una presentación íntima para un evento privado, cuando Miriam recibió un correo electrónico anónimo. El remitente no se identificaba, pero el mensaje era claro y contundente: Jorge la estaba engañando, y lo había estado haciendo desde hacía años. La supuesta amante no era una mujer cualquiera, sino alguien cercana, una joven llamada Darlene, fan devota de Miriam que se había infiltrado en su círculo personal ganándose su confianza. Miriam quedó paralizada. Durante años había sido generosa con sus fans. Muchos de ellos, como Darlene, la habían acompañado desde los inicios. De hecho, a Darlene la había visto en conciertos, le había enviado saludos personalizados y hasta la había invitado a camerinos. ¿Cómo podía ser posible que esa misma mujer? Pero Miriam no quiso actuar de forma impulsiva. A pesar del dolor, decidió guardar silencio y observar. Analizó el comportamiento de Jorge con más detalle, comenzó a revisar detalles financieros, agendas de trabajo, registros bancarios. El desconcierto se convirtió en sospecha, y luego, en una necesidad desesperada por saber la verdad. Fue entonces cuando pidió a uno de sus técnicos de confianza que le ayudara a acceder al portátil de Jorge, bajo el pretexto de revisar unos contratos vencidos. Lo que encontró fue más que revelador: una carpeta oculta con decenas de fotografías, algunas de ellas tomadas en habitaciones de hotel, en restaurantes, en viajes que, supuestamente, Jorge había hecho por motivos laborales. En varias de esas imágenes aparecía la misma mujer, Darlene. El corazón de Miriam se rompió en 1000 pedazos. No solo por la infidelidad, no solo por el engaño, sino porque había confiado en 2 personas que, al parecer, habían conspirado en su contra durante años. A partir de ese momento, Miriam supo que todo lo que creía verdadero había comenzado a desmoronarse. Su familia, su hogar, su seguridad emocional y financiera, nada estaba firme. El inicio del fin ya estaba en marcha, y no había forma de detenerlo. Pero lo que aún no imaginaba era que, más allá del dolor amoroso, estaba por descubrir una traición aún mayor. Una que no solo le partiría el corazón, sino que pondría en riesgo su carrera, su patrimonio y su legado como artista. Y así, con lágrimas en los ojos y el alma hecha pedazos, Miriam Hernández dio el primer paso hacia la verdad. El día había llegado. No había vuelta atrás. Miriam Hernández ya tenía en su poder todas las pruebas. Ya no había lugar para el autoengaño, ni margen para las dudas. Esa mañana, se vistió con una serenidad tan pulcra que parecía más una guerrera que una víctima. En el fondo de su pecho hervía una mezcla de dolor, rabia contenida y dignidad. Sabía que el momento que estaba a punto de enfrentar no solo cambiaría su vida, lo revelaría todo. Jorge Senyin, su esposo por más de una década, el hombre que le juró amor eterno y a quien confió no solo su corazón, sino también sus finanzas y su carrera, no tenía idea de lo que estaba por sucederle.
Acostumbrado a la manipulación, a disfrazar verdades con sonrisas, pensaba que podía seguir manejando la situación como lo había hecho por años. No sabía que estaba a punto de quedar desnudo, moralmente destruido frente a la mujer a la que más había subestimado. El encuentro fue en la casa familiar. Miriam le pidió que llegara temprano, sola ella, sola él. No quiso abogados ni testigos, al menos no en ese momento. Era una conversación que tenía que darse de frente, entre los dos, sin intermediarios, sin máscaras. Apenas Jorge entró, Miriam le mostró una carpeta sobre la mesa. «Ábrela», dijo, sin levantar la voz. «Lee cada hoja con calma. Y no intentes mentirme». Jorge, aún con la arrogancia de quien cree que puede salir impune, tomó la carpeta. Página tras página, su rostro fue cambiando. Las fotos con Darlene, las reservas en hoteles, los gastos injustificables, las transferencias de grandes sumas a cuentas desconocidas, los contratos falsos, el departamento escondido en Vitacura, los audios donde se burlaba de ella. Intentó cerrar la carpeta. «No sigas, Miriam, no necesitas hacer esto. No me digas lo que necesito. Yo confié en ti, yo te entregué todo». Su voz, quebrada por la rabia, retumbó por toda la sala. Entonces, Jorge hizo lo que tantos cobardes hacen cuando la verdad los aplasta, negó. «No todo es como parece, Miriam. Darlene me perseguía, me chantajeó. Tú no sabes todo. Me estás diciendo que las fotos en el jacuzzi fueron editadas. Que la risa tuya con ella mientras hablaban de lo fácil que fui, no era tu voz. No te imaginas las presiones que he tenido. Yo solo trataba de protegernos. Protegernos. Con dinero que me robaste. Llevando a una fan a hoteles y usando mi tarjeta». Jorge se levantó, comenzó a caminar nervioso por la sala. «Estás sacando todo de contexto. Yo estaba pasando por una crisis. Tú ya no eras la misma. Siempre de gira, siempre rodeada de gente. Yo me sentía solo. Tú eras mi representante, Jorge. Mi pareja, el padre de mis hijos. Si te sentías solo, hablabas conmigo, no con Darlene en la cama de un hotel». Y entonces, cuando vio que no tenía escapatoria, usó la última carta que muchos infieles lanzan cuando están acorralados: culpar a la víctima. «Tú también tuviste lo tuyo, Miriam. No me digas que todo en este matrimonio fue perfecto. Te encerraste en tu música, en tus fans, y me dejaste solo. Esto no es solo culpa mía». Pero ella ya no iba a dejarse manipular. «Yo me encerré en la música porque era lo único real que tenía. Mientras tú destruías lo único sagrado que habíamos construido, nuestra familia». Entonces, como si algo se rompiera dentro de él, Jorge cambió el tono. Pasó de la arrogancia a la súplica. «Perdóname. Te juro que fue un error. No quise lastimarte. Darlene no significa nada. Fue una locura. Solo te amo a ti. Dame otra oportunidad». Pero Miriam ya no era la misma. Aquella mujer enamorada y confiada había sido sepultada por la traición. Lo miró con una mezcla de compasión y repulsión. «Tú no me amas. Me usaste, me robaste, y lo más cruel, hiciste que nuestros hijos te admiraran mientras llevabas una doble vida. ¿Crees que puedo volver a confiar en ti? Dormir tranquila sabiendo que tu lealtad depende de tu estado de ánimo». La confrontación fue devastadora, no solo por las palabras, sino por lo que significaban. Miriam no quería destruir a Jorge, pero ya no podía permitirle seguir en su vida. Había sido engañada por demasiado tiempo. Y lo peor, lo había hecho delante de sus hijos, que ahora también se enfrentaban a una realidad dolorosa y decepcionante. Lo que vino después fue silencio. Un silencio denso. Jorge, sin argumentos, sin lágrimas, sin más excusas, simplemente bajó la cabeza. Sabía que no podía revertir el daño. No había marcha atrás. El imperio de mentiras que había construido se derrumbaba ante él, y Miriam, con el alma rota pero erguida, se alejaba con la dignidad de quien ya no teme a la verdad. Desde ese momento, comenzó la batalla legal. Miriam entregó las pruebas a sus abogados. Inició los trámites de separación, la reestructuración de su carrera, la protección de sus hijos y su patrimonio.
Jorge intentó detenerlo, intentó negociar, incluso trató de desacreditarla en ciertos círculos. Pero ya nadie le creía. Su imagen pública colapsó, su reputación quedó manchada para siempre. La confrontación no solo expuso la traición, también fue el punto exacto donde Miriam Hernández dejó de ser víctima, y comenzó a recuperar su vida. Después del escándalo, después de la verdad revelada, Miriam Hernández tomó una decisión radical: desaparecer. No solo de los medios, no solo de la escena pública, sino del ruido emocional que había invadido su vida. Cerró redes sociales, canceló entrevistas, suspendió compromisos. No contestaba llamadas, no respondía correos. Era como si el huracán la hubiera arrastrado, pero lejos de rendirse, estaba recogiendo sus piezas una por una. La traición de Jorge Senyin no solo significó una herida en su corazón, sino también una amenaza directa a su estabilidad emocional, su carrera y hasta su relación con sus propios hijos. Las preguntas los rondaban a todos: ¿cómo pudo alguien tan cercano hacer tanto daño? ¿Cómo se reconstruye una mujer que ha sido desmantelada por quien juró cuidarla? Durante meses, Miriam vivió en aislamiento voluntario. Se refugió en el sur de Chile, en una casa heredada de su madre, rodeada de naturaleza, de árboles, de silencio. Fue allí donde inició el proceso más difícil: reconstruirse a sí misma desde las ruinas. Y no fue fácil. Las noches eran largas, las memorias, dolorosas. Pero entre el canto de los pájaros y el frío de la montaña, comenzó a encontrar respuestas. Releyó cartas viejas, escuchó sus propias canciones y lloró con cada letra que en otro tiempo escribió sin saber que un día hablarían de ella misma. Fue allí donde también sus hijos se convirtieron en su ancla. Ellos, confundidos al principio, fueron poco a poco entendiendo la magnitud de la traición. Y lejos de reprocharle su silencio o sus decisiones, la abrazaron. Con lágrimas, con rabia, con promesas. Ellos también necesitaban sanar. Mientras tanto, Jorge había desaparecido del mapa mediático. Intentó mantenerse a flote, pero sus negocios cayeron. Las empresas que manejaba en nombre de Miriam comenzaron a ser investigadas. Algunas cuentas fueron congeladas. Otros colaboradores, que habían sido cómplices silenciosos, lo abandonaron. La mujer por la cual lo había arriesgado todo, Darlene, lo bloqueó de su vida apenas sintió la presión pública. Y así, de la noche a la mañana, Jorge quedó solo, sin poder, sin amor, sin respeto. A la deriva. Miriam, en cambio, no solo encontró consuelo en la naturaleza, sino también en una causa: ayudar a otras mujeres. Se contactó en secreto con organizaciones de apoyo emocional y financiero para mujeres víctimas de abuso económico y psicológico. Sin alardes, sin cámaras. Su ayuda fue anónima, pero significativa. Porque en su dolor, descubrió una nueva vocación: usar su historia como herramienta para levantar a otras. Un día, sin previo aviso, Miriam reapareció. Fue en una transmisión en vivo, sencilla, desde su estudio en casa. No llevaba maquillaje, su cabello estaba suelto, su voz, firme. Saludó a sus fans con una sonrisa serena, y luego, con la mirada fija a la cámara, dijo: «Gracias por esperarme. Gracias por entender mi silencio. Hoy vuelvo, no como la artista que conocen, sino como una mujer que sobrevivió». La transmisión duró apenas 15 minutos, pero se volvió viral. No mencionó a Jorge ni a la traición. No necesitaba hacerlo. Todo lo que tenía que decir estaba en sus ojos: había superado el infierno. Y había vuelto para brillar. Pronto, anunció una nueva gira. Esta vez no sería masiva, sino íntima. Recitales acústicos en teatros pequeños. Cada canción, una confesión. Cada palabra, una catarsis. La respuesta del público fue abrumadora. Entradas agotadas. Largas ovaciones. Llantos. Abrazos. Porque Miriam no solo cantaba, sanaba. En uno de esos conciertos, uno de sus hijos subió al escenario. Con la voz quebrada, dijo: «Mi mamá es la mujer más fuerte que conozco. Y estoy orgulloso de ser su hijo». Las redes explotaron. Medios de toda América Latina cubrieron su regreso. Pero Miriam no quería ser una heroína trágica.
Quería ser una lección viva, de amor propio, de coraje, de dignidad. Hoy, Miriam Hernández continúa su carrera con más fuerza que nunca. Renovada, libre, empoderada. La herida sigue ahí, sí. Pero como cicatriz, como recordatorio, ya no como dolor. La historia con Jorge quedó enterrada. Él, ahora un fantasma del pasado, ya no tiene espacio en su presente. Miriam no olvida, pero ya no le duele. Su energía está puesta en la música, en su familia, en su nuevo propósito de vida. Y es que a veces, para renacer, hay que desaparecer primero. Porque no hay fuerza más poderosa que la de una mujer traicionada que decidió no rendirse. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Secretos de Historia, donde revelamos los relatos más sorprendentes, impactantes y ocultos de las estrellas que marcaron época. Dale like si este vídeo te pareció revelador, compártelo con quienes aprecian las historias de vida auténticas y profundas, y no olvides comentar con sabiduría. Aquí valoramos los comentarios con educación y respeto. Nos vemos en el próximo vídeo, donde otro secreto será revelado.